Desde 1494 en Tordesillas se han repartido América Latina. Sin embargo, de esos monarcas y conquistadores europeos de antaño, gracias a la lucha de nuestros pueblos, hoy no quedan en pie ni siquiera sus estatuas. Aquí está su pastel. Oh, estas son cosas maravillosas que hemos logrado en La Habana. Y no hay límite hasta dónde podamos llegar. Esta clase de gobierno sabe cómo ayudar al empresario y alentarlo. Los hoteles aquí son más grandes y lujosos de los que hemos construido en Las Vegas. Y debemos agradecer a nuestros amigos del gobierno cubano que han aportado la mitad del efectivo en inversión bajo una base de dólar por dólar. Ha disminuido la restricción en importaciones. Lo que digo es que ahora tenemos lo que siempre necesitamos. Auténtica sociedad con el gobierno. No, menos pastel. Ford Coppola definió El Padrino no como una película de gángster, sino como una metáfora del capitalismo norteamericano. Hace más de 60 años, los grandes carteles se repartían Cuba, y con Cuba nuestra América, con guiño de gobiernos arrodillados. Pero esa torta los indigestó, porque la revolución cubana tempranamente les aguó la fiesta. 6 décadas después, mafias legales e ilegales continúan orondas en su apuesta por repartirse el continente, pero también sigue creciendo la impugnación al decir manifiesto desde los pueblos de nuestra América. ¿Qué pasa en la patria grande? ¿Hacia dónde va América Latina? Hoy estaremos dando palo sobre viejas y nuevas formas de dominación y resistencia de un continente condenado a luchar por su emancipación. Bueno, nuevamente dando palo desde la valija del fuego. Y hoy vamos a seguir dando palo sobre nuestra América. Y para ello tenemos una invitada de excepción, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Legislativa del Ecuador, partícipe de ese gran proceso de la Revolución Ciudadana, y yo diría, con un título más importante aún, que nadie nos puede quitar, perseguida política por la ultraderecha continental y la derecha ecuatoriana. Bienvenida a Gabriela, a Colombia, y a este espacio de Dando Palo. Gracias, Pacho, un saludo muy especial a ti, a todas y todos ustedes. Bueno, contenta de estar en Colombia en un momento tan importante y bueno, y se siente realmente el ambiente no solamente en Colombia, sino en nuestra patria grande, así que muy contenta de estar aquí. Bueno, con el cambio de siglo, se nos dijo que había una ola progresista en América Latina. Luego nos dijeron que había una ola conservadora, una reacción conservadora, una reconquista. Hay una nueva ola progresista hoy en América Latina, hay una reacción a la reacción. ¿Cómo leer lo que está pasando en esa tercera década del siglo XXI? Además que desean el fin del ciclo progresista, ¿no? Sí. Y prácticamente lo que hacían era invisibilizar o tratar de deslegitimar lo que pasó en la primera década del siglo XXI, cuando 11 de 18 países tenían gobiernos progresistas. Y pudimos transformar y nos atrevimos justamente a marcar una correlación de fuerzas diferente en la región que cambió la geopolítica definitivamente, y el desarrollo de nuestros pueblos, la salida de la pobreza, todos los indicadores que tenemos a nivel de organismos internacionales sobre bajar brechas de desigualdad, protección de recursos naturales, soberanía, etcétera, fue realmente una de las improntas más importantes que tuvimos en los gobiernos progresistas en esa época. Entonces, claro, cuando tenemos toda un mataje de un pueblo movilizado a través de su Estado, a través de su gobierno, planteando política pública, realmente mejorando su condición de vida, entonces es que viene justamente esta restauración conservadora en nuestra región, utilizando un método que es justamente el lawfare. Muchos no les gusta el término, digamos, de lawfare, pero en sí es la politización del sistema de justicia o la utilización del sistema de justicia para la persecución política. Así que en los 70 y 80, que eran las dictaduras militares, en los 90 la dictadura económica, porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que hicieron fue una dictadura económica. Ahora tenemos una nueva dictadura que es la dictadura del lawfare. De Bush, Higo a Obama. De Obama a Trump, de Trump
a Biden, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios no es tan problemático para América Latina, pero tan cerca de los Estados Unidos. ¿En qué cambia la política norteamericana y en qué afecta estos ciclos, contraciclos, reacciones en el continente? Yo creo que la política no cambia, es decir, si bien es cierto, Trump fue una de las personas que auspició el fascismo, el retorno del fascismo institucionalizado en la región a través de Bolsonaro y cómo eso empieza a naturalizarse en presidentes neoliberales y de derecha, pues realmente no hay un cambio visible. Es decir, puede ser más grotesca la figura, pero la estructura o el sistema político sigue siendo igual para los migrantes, sigue siendo nefasto para los latinos, sigue habiendo intervención militar, sigue siendo la armamentística una de las principales fuentes y de ingresos económicos de la economía estadounidense, y en ese sentido la amenaza que tenemos desde la frontera sur de Estados Unidos, todo el sur, pues es justamente eso, que no van a parar porque además necesitan mantener la hegemonía. El gran hegemón que se ve afectado por las economías nacientes como China, Rusia y la India necesita del continente justamente para mantener ese hegemón. El presidente López Obrador, a propósito de lo que tú planteas, ha propuesto transformar la OEA o dejar atrás la OEA. Acaba de pasar una cumbre de la CELAC. ¿Qué perspectivas hay hoy de esa nueva arquitectura institucional latinoamericana? Mira, la OEA definitivamente es una organización que lo único que hace es propender o proteger la injerencia política que tiene Estados Unidos en nuestros países. Es una cosa tan fea y la creamos en Bogotá, en medio, cuando Bogotá ardía en llamas por el magnicidio de Gaitán, se fundaba la OEA. Y Alberto Lleras Camargo, diría un profesor mío, el mejor embajador que tuvo Estados Unidos en Colombia, y fue 2 veces presidente, fue el primer presidente de la OEA, sin representar a ningún gobierno porque el gobierno era conservador y era liberal. Y venía nada más y nada menos de redactar el TIAR en Río de Janeiro para alinear a toda América Latina en la guerra fría. Entonces, la CELAC es otra entidad. ¿Cómo es la propuesta de AMLO? La CELAC, recordemos que además es una institución prácticamente nueva, relativamente nueva. La CELAC se funda en el 2012 con 33 países, que es muy interesante porque es uno de los organismos donde no participa Estados Unidos, por lo tanto realmente permite que esa integración entre los países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica realmente pueda plantear una nueva agenda. Entonces, la CELAC toma fuerza a raíz de la presidencia pro tempore de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y empieza justamente a confluir en acuerdos políticos que realmente resultan interesantes cuando estamos hablando de reactivación económica, cuando estamos hablando de la pandemia, cuando estamos hablando de la garantía de las vacunas, y ahora la última cumbre de la CELAC que se da en México justamente es un estate quieto Almagro. Almagro, yo creo que una de las figuras más nefastas que tenemos en el continente, entonces se lo pone prácticamente un estate quieto, digamos, desde la visión en la que hay una unidad de los países de Centro, Caribe y Suramérica para decir basta de injerencia política, que eso es lo que ha hecho la OEA. Bajo el largo régimen del PRI se nos decía México es la dictadura perfecta. ¿Cómo se logra romper con la dictadura perfecta de México? ¿Cómo hace AMLO? No entendemos. Poder popular. Definitivamente. Si es que tú naturalizas el tema del fraude y de la toma de las urnas, pues entonces la única manera de demostrar que eso se puede romper es con una masiva participación popular. México, cansado, un pueblo realmente agotado, agobiado, violento, tuvo la decisión de salir masivamente a respaldar a su presidente, a nombrar a su presidente, a respaldado y a proteger los votos y las urnas. Fue tan abrumadora la ganancia que no pudieron realmente ejercer una vez más el tan anunciado fraude. De tal manera que, trayendo eso justamente a Colombia, es la posibilidad realmente de avasallar en las urnas para que no quede duda que un pueblo está decidido justamente a pararse, a salir, a votar y a defender. Y eso me parece que fue determinante realmente en esta victoria de AMLO en México. Hablando de dictaduras perfectas, en Colombia dicen que es la democracia más antigua del continente porque hemos ido religiosamente a las urnas desde el siglo XIX
no ha habido gobiernos militares, pero se mantiene el genocidio político y se mantiene la persecución legal. Yo digo que acá somos pioneros en lawfare o guerra jurídica. ¿Qué es la guerra jurídica? ¿Cómo la ha vivido América Latina? ¿Cómo se sufre en ese continente ese uso político de la rama judicial? Mira, cuando el progresismo y cuando ve la derecha que no puede ganar al progresismo bajo los mismos mecanismos de la democracia liberal, que es justamente ir al voto, pues entonces implementa esta nueva herramienta que prácticamente lo que hace es proscribir a los líderes progresistas. Aquí algunos datos importantes. Todo el tema de judicialización aparece o toma fuerza desde los escándalos de Odebrecht. ¿De dónde sale la información de Odebrecht? Desde Washington. Es Washington que emite toda la información de los supuestos escándalos y los nexos de Odebrecht en el tema de manejo de campañas y de gobiernos, y a raíz de eso se empiezan las investigaciones a los presidentes de la región, claro, casualmente progresistas. Cuando Odebrecht le tocaba a la derecha como en Colombia, no hubo ni un capturado ni un investigado. Exacto, es que ese es justamente el tema de la doble cara del juego, ¿no? Y por eso es que nosotros defendemos, y en efecto se demuestra cómo esta herramienta y cómo los escándalos de Odebrecht dan paso a un perfeccionamiento de la utilización de justicia para la proscripción política. Empezaron con el impeachment contra Dilma, dan paso a un gobierno como el de Temer, con el primer preso político continental, Lula da Silva, sin que jamás se compruebe nada. Es increíble cómo, y ahí a quien le interesa, hay un documental realmente que vale la pena que se llama Al filo de la democracia, donde te narra exactamente todo lo que pasó en Brasil, te demuestra y te visibiliza cómo funciona el lawfare, porque resulta además que ¿quién juzga a Lula da Silva? Es el juez Moro. El juez Moro, una vez que gana, mete preso a Lula, Lula no puede presentarse a la candidatura, Bolsonaro gana la presidencia, siendo Lula quien tenía los números para ser presidente de Brasil, gana Bolsonaro la presidencia de Brasil, y Bolsonaro nombra al juez Moro ministro de Justicia. Ahí es donde triangulas perfectamente la información de cómo es que funciona entonces esta aplicación de la judicialización. Como funciona ahí, empiezan de manera inmediata una persecución incesante contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Además, no solamente con allanamientos, no solamente con el tema de procesos judiciales penales, sino se meten con lo más grande y ahí traspasan la línea, el caso de los hijos. ¿Ya? Y un caso que además, donde su hija Florencia, que recién está tratando de restituir, digamos, de restituirse después de toda esta persecución, pues entonces se van al tema familiar. Y no escapa Ecuador y Rafael Correa, que actualmente tiene 39 procesos judiciales penales, uno ya con sentencia ejecutoriada. Yo comentaba esto justamente acá en Colombia, en la reunión con los compañeros y compañeras de diferentes países y de acá mismo, del Pacto Histórico, y decía lo absurdo de Rafael Correa es que lo sentencian por influjo psíquico a 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política. Influjo psíquico, el delito, influjo psíquico de Rafael. Imagínate, claro, entonces como no pueden comprobar que hubo enriquecimiento ilícito, organización ilícita, etcétera, determinan, después de maniobrar y manipular el proceso judicial, que sí, que Correa no tiene responsabilidad directa, es decir, él no robó, no fue parte de corrupción, no, pero él como era el presidente, entonces influyó. Influjo psíquico es la figura y el delito por el que se juzga a Rafael Correa, y producto de eso no pudo presentarse como candidato a vicepresidente en nuestra última campaña electoral, que fue abril de este año, y gana el banquero Lazo, ¿no? ¿Hubo revolución ciudadana en Ecuador? Por supuesto. ¿Y en qué consistió? Un proyecto además que no solamente nos da mucha añoranza, sino muchísimo orgullo. 10 años de estabilidad política, empezando desde ahí, porque antes de Rafael Correa habíamos tenido en 10 años 7 presidentes, muchos de ellos derrocados. Un presidente en Ecuador, que se llama en Colombia. Imagínate, y la verdad es que en 10 años 7 presidentes, muchos derrocados por movilizaciones populares. Llega Rafael Correa, un candidato joven en el 2006 con una propuesta de ruptura. Dice basta de la clase, de la casta política, por lo tanto a aniquilar, digamos, o cerrar
el Parlamento para dar paso a una asamblea constituyente de plenos poderes, y así nace la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, donde además se pone un candado constitucional para la prohibición de presencia militar extranjera en territorio ecuatoriano, que para nosotros es uno de los logros más importantes, pero se marca algo que es fundamental: el ser humano por sobre el capital. Y a raíz de eso se transforma no solamente el modelo de gestión o el modelo del Estado, sino además el modelo económico, y se empieza entonces a dar una transformación sin precedentes en la historia de nuestro país. Lo decimos con añoranza porque lastimosamente la traición de Moreno y hoy la profundización del sistema neoliberal con el banquero Lasso lo que hace es justamente aniquilar cualquier posibilidad de derecho. Entonces se afecta la educación, se afecta la salud, se afecta la vivienda, se afecta los bolsillos de las clases medias y de los grandes sectores populares, y ahora la crisis económica, no producto por la pandemia, sino una crisis que ya venía acumulándose en los últimos años, es lo que ahora pasa factura al pueblo ecuatoriano. Definitivamente una mediocridad y una ineficiencia de manejo del Estado que pone en sufrimiento a nuestro pueblo, que es lo que realmente más nos duele a quienes fuimos parte y somos parte del proyecto de la Revolución Ciudadana. Nos duele porque además tenemos que hacer un mea culpa, y no solamente es parte de nuestra evaluación en el Ecuador, sino lo que nos pasó en muchos de nuestros países. Una clase media fortalecida por las políticas de redistribución de la riqueza. Mucha gente en Ecuador, de 17 millones de ecuatorianos, 2 millones salieron de la pobreza a esa clase media, una clase media no consolidada, pero además una clase media que no fue acompañada en un proceso de transformación cultural, de la matriz cultural. Por lo tanto, metimos a esa gente al nivel de consumo, al sistema de consumo. Y el peligro que tienes de seguir alimentando el sistema de consumo es justamente que llega un momento en el que las propias clases medias, ese aspiracional que se genera, pues termina dando su voto a quien le ofrece el aspiracional, así sea un tema de pantalla, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. En esto el argentino José Pablo Feynman lo detalla muy bien, cómo realmente las clases medias terminan haciendo los juegos a la derecha gana, vota a las clases medias nuevamente a estados de pobreza, y los pobres nuevamente se vuelven a organizar para las clases medias, y es un círculo que no termina, porque el mea culpa no trabajamos sobre la matriz cultural. El cambio de la matriz cultural como política de Estado tiene que ser una de las tareas, es una tarea pendiente del progresismo en la región, y tiene que ser parte de nuestras agendas dentro del ejercicio de gobierno. Bueno, desde el centro del mundo, el Ecuador, para toda nuestra América, acá estuvo dando palo Gabriela Rivadeneira. Atrás, la Embajada de Estados Unidos en su principal peón geopolítico en el continente. Por sus dimensiones y funciones, es un auténtico palacio virreinal. Sin embargo, su bandera ondeando en Colombia no implican que esta tierra y que nuestra América sean hoy territorio liberado para un imperio en decadencia. El capitalismo y su potencia hegemónica no salen de la crisis de 2008, aunque mantengan un importante poderío económico y militar, como lo demuestran las 78 bases que acechan este hemisferio. Los planes de derrocamiento a los gobiernos de Venezuela y Cuba no han dado hasta ahora frutos efectivos, pero continúan su ofensiva. El cerco diplomático solo cabe en la cabeza de cerdos antidiplomáticos. Golpe y restauración democrática en Bolivia. Con López Obrador, México ya no está tan cerca de los Estados Unidos como lo condenara Porfirio Díaz, mientras la derecha peruana aún llora su derrota luego de 20 años de crisis política. Sin embargo, presidentes neoliberales han llegado a Ecuador y a Uruguay dando al traste con los avances de los gobiernos alternativos, pero acrecentando la movilización social. Dictadura posmoderna en El Salvador y gobiernos narcotizados en Centroamérica, mientras Argentina retorna, no sin conflictividad, al kirchnerismo. El otro estable Chile, alumno estrella del neoliberalismo, estalló en rebelión y se encuentra en pleno proceso constituyente, dejando atrás la carta magna del pinochetismo. Alerta, porque los mercenarios colombianos tienen capacidad de derrocar presidentes en el Caribe o de hacer invasión irregular en Venezuela. Movilización popular y resistencia por toda nuestra América. Ofensiva política de la derecha con viejas y nuevas formas de agresión también en todo el continente. Entramos a un año decisivo, no por sortilegios electorales, sino por los procesos políticos de resistencia
que pueden expresarse en las urnas y por la crisis evidente de la derecha continental. El ciclo de comicios 2021-2022 bien puede cambiar el panorama de nuestra América. En noviembre podría volver al gobierno de Honduras el Partido Libre en cabeza de Xiomara Castro, tras más de una década de golpe y narcogobierno de Juan Orlando Hernández. Este mismo año, el Chile constituyente podrá dejar atrás 50 años de neoliberalismo y abrir paso a un gobierno de izquierda. En menos de un año, Brasil deberá definir si apuesta por el retorno de Lula y su coalición o se consolida el proyecto fascista de Bolsonaro. Y en 6 meses sabremos si es posible que el estallido social de 2019, 2020 y 2021 logre que por primera vez la derecha progringa pierda las elecciones en Colombia. 4 eslabones claves de la estrategia imperial en nuestra América, 4 enclaves de resistencia y lucha, 4 escenarios determinantes de la disputa política continental. Ante este convulsionado panorama, ¿qué estarán pensando en el Palacio Virreinal? ¿Qué planes se urden allí y en la metrópoli? A pesar de ello, o tal vez justamente por ello, aquí, por la Patria Grande, seguiremos dando palos.